esta oportunidad vamos a continuar con... Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy estaremos en nuestra clase de Lamentaciones y en esta oportunidad vamos a estar desglosando el capítulo número 5. El día de ayer estuvimos conversando un poquito acerca de los primeros 4 capítulos y me gustaría saber las impresiones o qué recuerdan. Por ejemplo, Andrés, ¿qué recuerdas desde todo lo que conversamos ayer? Algo ¿qué recuerdas de la clase de ayer? Profesor, en la clase de ayer hablamos del libro en generalidades de Lamentaciones. Dijimos que era un libro poético, un libro que estaba ordenado de manera alfabética, en el sentido de que es una especie de acróstico en el que cada línea, pues por así decirlo, hebrea, cada línea que va comenzando el poema, la poesía de ese libro, va llevando como un orden, ¿no? El que Dios estableció para ese momento. Hablamos de que tiene un contenido poético porque es la forma en la que se narra, pero también tiene un contenido histórico en el cual el profeta Jeremías, el que está viviendo en primera persona todas estas cosas que van aconteciendo, porque el tema principal, por así decirlo, bueno, hablemos de muchas cosas, pero digamos que el contexto en el cual se desarrolla este libro es que Jerusalén ha caído en manos de Babilonia. Y ese es el punto histórico, el contexto que rodea todas esas cosas. Por lo cual se presenta una serie de acontecimientos que son bastante trágicos, bastante difíciles, duros para el pueblo y para Jeremías como integrante del pueblo, ¿no? Vemos acontecimientos como, por ejemplo, el hambre, el sitio, la esclavitud, ¿sí? Todas esas cosas es como un panorama bastante completo. Creo que de las diapositivas hablaba acerca de una especie como de resumen. En el primer capítulo, si mal no recuerdo, me puede corregir, profesora, se hablaba como de ese reconocimiento, ¿sí? Esto lo hemos hecho nosotros porque hemos pecado, hemos caído, ¿sí? Luego en el capítulo 2 se habla como de la justificación de Dios, y en el capítulo 3 pues ya es como esa esperanza que viene y que se ve en la vida del profeta. Me acordaré, ¿no? De las misericordias de Dios, por fin esos icónicos textos que nos hablan de esa misericordia grandiosa de Dios para con el pueblo escogido de él. Y podría decir que hasta allí, pues, por encimita. No, pero muy bueno, muy bueno. Gracias, Andrés. ¿Y tú, Roandi? ¿Qué recuerdas? Bueno, wow, la clase de Andrés prácticamente dio la clase. Gloria a Dios. Pero bueno, me recuerdo también del orden que tiene el libro. Como él decía, pues que era escrito en acróstico y que tenía la primera y la última letra del hebreo, que significaba que a pesar del medio del caos que vivían, Dios siempre mantenía el orden, pues a través del profeta, que el profeta escribió eso en orden, a pesar de que se encontraba en un contexto muy fuerte, lleno de tristeza, dolor, muerte, y él aún así, pues, pudo escribir todo coherentemente y con un mensaje claro. Y eso pues lo llevamos a la vida de uno, como lo hicimos ayer, de que en medio del caos debemos tener la cordura, mantener la cordura. También hablamos del pecado por inflicción y de que ellos mismos reconocieron, o mejor dicho, bueno, en la Biblia ahí sale, en la palabra del Señor, que todo eso le vino a Israel era por su pecado. Eso está en los primeros capítulos, creo que en el 1. Y que ellos también reconocieron los pecados de ellos, que justamente
fue por los pecados de sus padres, empezaron a reconocerlo, pues se fueron así del pasado hasta el presente. Es un libro que también es conocido como el muro de las lamentaciones de la Biblia, por la matiz que hay en él. Y vemos que Jeremías fue un profeta que, wow, ninguno se compara con él en cuanto al ver eso, pues, de todo lo que pasó su pueblo, el pueblo de Israel, por la desobediencia. Gracias, Roandi. Amén. Muy bien. Profe, me gustaría a mí a recalcar otro punto bastante importante, pues que a mí, bueno, yo diría que esa fue una de las cosas con las que yo digo, con esto me quedo, ¿no? Porque fue muy bueno para mí. Cuando usted hablaba acerca de una aplicación espiritual, ¿no? De este libro, usted decía que muchas veces nos damos cuenta del modus operandi a veces de Dios, porque Dios podría haber cambiado la situación, las circunstancias, ¿no? Y eso no solamente pasa en el caso de Jeremías, lo vemos en la mayoría de los casos. Y lo vemos en todas las vidas como dice Hebreos, de esa grande nube de testigos que tenemos, ¿no? De personas que taparon la boca de los leones, personas que caminaron en medio del fuego, personas que escaparon de la espada, de la muerte, de la peste, mejor dicho, muchas cosas. Pero me llama mucho la atención el hecho de que Dios decide cambiar no las circunstancias, sino nuestra actitud ante esas circunstancias. Y ese es el trabajo más difícil que, bueno, comparado con la creación, porque la creación es algo que Dios hace a partir de la nada, ¿no? Dios establece leyes físicas, leyes como la gravedad, así. Todas esas cosas son como leyes que se cumplen porque sí. En el caso del hombre, del corazón del hombre, es un poco más complejo, porque él tiene que, él no crea robots, ¿no? Él hace que nosotros como personas inteligentes, tenemos libre albedrío, es mucho más complejo, y entonces Dios trata es con nuestro ser, nuestro corazón, en vez de cambiar el contexto en el que vivimos. Y es con eso me quedé yo en la clase anterior. Gracias, profe, disculpe la Amén. verdadera. No, muy bien. De hecho, pues acá puedo corroborar que porque muchas veces nosotros hablamos y decimos, wow, estará llegando. Entonces es una forma de evaluar que ciertamente se está llegando. Marianelda, ¿algo que recuerdes de la clase de ayer o algo que te haya llamado la atención? Bendiciones para todos. No, pues hermana, ¿yo qué más voy a decir si ellos dos dijeron todo? Lo único que yo me acuerdo así fue que por la desobediencia ellos sufrieron mucho. Que le puedo ahí recalcar un poquito pero el resto no, sin palabras, como dicen por ahí. Amén. Muchas gracias, Marianelda, por tu participación. Bueno, hoy llegamos al capítulo 5 y nos encontramos con la oración del remanente. Acuérdate, oh Jehová. Entonces, aquí tenemos una confesión corporativa, o sea, conjunta. Nuestros padres pecaron y nosotros llevamos su castigo. Un reconocimiento de las consecuencias generales, de las consecuencias generacionales. Entonces, ciertamente, ¿por qué consecuencias generacionales? Porque ellos habían seguido el mismo patrón de el que habían hecho sus padres y sus abuelos. Y aquí entra lo de una parte, un tema un poco bastante debatido en cuanto a si hoy por hoy existen o no las maldiciones generacionales. Entonces, en Cristo Jesús, ciertamente nos habla la Escritura, ¿verdad? Que el que ha creído en Él ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pero también está una parte que si yo sigo haciendo la misma rutina de vida, por así decirlo, o los mismos hábitos que hicieron mis padres, mis abuelos, y que los llevaron a fracasar a ellos, entonces
también me van a llevar a mí a fracasar a pesar de que esté en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, si es una nueva vida, también es una nueva forma de actuar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá ellos, cuando dice estas consecuencias generacionales, ¿por qué? Porque ciertamente ellos siguieron el mismo patrón que se les había enseñado sus abuelos, sus padres y aún sus hijos. Entonces, porque es muy importante destacar esto, pues, de que, por ejemplo, porque hay mucho debate o polémica cuando oímos acerca de este tema. Entonces, por ejemplo, en la salud, una persona que tenga entre sus familiares que esté propenso o que haya padecido diabetes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, su papá murió de diabetes, sus hermanos murió de diabetes, quizás su abuelo murió de diabetes. Entonces llega a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos y creemos que lo que ciertamente la escritura nos dice, ¿verdad? Que ya hemos sido libres de toda maldición y de toda esa parte. Pero si en mi caminar o en mis hábitos sigo estando propenso a comer cosas dulces y a no cuidar mi alimentación, ¿usted cree, verdad? Porque, por ejemplo, o sea, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero que como templo yo debo ser responsable al cuidar mi cuerpo. Entonces, y no puedo actuar de una forma irresponsable y después decir, no, pero es que, o sea, en Cristo ya puedo hacer, no, ¿verdad? Entonces, en Cristo debo ser disciplinado, ciertamente, aún en mi rutina alimenticia, por así decirlo. No es que ahora vamos a ser adventistas y vamos a comer, ¿cómo se llama? Animales puros y animales impuros y guardar la ley. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que uno sabe que hay ciertos alimentos o aún ciertas actitudes, ¿cómo se llama? O ciertos hábitos, ¿verdad? Que acarrean una consecuencia en nuestra salud. Entonces, debemos comprender esa parte. Entonces, por ejemplo, ellos sí, ciertamente, por eso venían estas consecuencias generacionales. Nos habla acerca de la pérdida. La heredad ha pasado a extraños, la alegría ha cesado, la corona ha caído. Entonces, en este punto, ellos claman. Entonces, el clamor no es una queja amarga, sino una apelación a la memoria de Dios. Por eso ellos comienzan, o sea, o se resalta esta parte aquí donde ellos dicen, acuérdate, oh Jehová, acuérdate, ten memoria de que ciertamente tú eres misericordioso. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esta parte que me pareció interesante, más que no aparece aquí en la lámina. En el verso 1 tenemos el llamamiento a la memoria divina, ¿verdad? Entonces, acuérdate, oh Jehová. El profeta no comienza pidiendo cosas en esta sección, sino pidiendo atención, como acuérdate, o sea, entonces esta petición de acuérdate, mira y ve. El motivo ciertamente, ¿cuál era? La vergüenza pública que había caído sobre el pueblo. Entonces, es una intercesión, es una oración, ciertamente, colectiva. Pero entonces ellos no comienzan exigiendo, no, sino que acuérdate, oh Jehová, acuérdate. Del versículo 2 al versículo 8 tenemos lo que podríamos llamar el inventario de la misericordia. En esta sección se describe la pérdida en 3 niveles. Primero, la pérdida de posesión y estatus. Por favor, André, si puedes leer Lamentaciones del verso 2 al 5, por favor.
Entonces, vamos a ver cómo ellos perdieron estas posesiones y este estatus. Hermana, Lamentaciones capítulo 5, ¿no? Y capítulo 5, del verso 2 al 5. Ok, del verso 2 al 5 dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Entonces vemos acá cómo ellos expresan este sentimiento de pérdida. ¿Por qué? Porque ciertamente en medio de la cautividad habían perdido ciertamente todas estas posesiones, aún, por ejemplo, el estatus, se sienten como huérfanos, o se sienten viudas, o de hecho muchas, porque muchas mujeres perdieron a sus esposos, y aún incluso los recursos básicos como el agua y la leña deben comprarse por precio de oro. Entonces, o sea, lo más esencial, o sea, debía ciertamente comprarse muy caro. Entonces, muchas veces nosotros enfrentamos sentimientos de pérdida, ¿verdad? Ya sea porque estamos lejos, ¿verdad? Por ejemplo, aún de nuestro propio país, lejos de nuestra propia familia, aún desde nuestra cultura, o de nuestros familiares, hijos, o de a un estatus, ¿verdad? O personas muy queridas. Entonces, sentimos ciertamente esta sensación de pérdida en nuestra vida. Entonces, por muchas situaciones en las que podamos haber atravesado. Entonces, ciertamente, pero nosotros lo que no debemos perder es nuestra identidad, a pesar de que estemos en medio de una circunstancia difícil donde, por ejemplo, siéntanos que se han ido todas estas cosas, todas estas posesiones. Entonces debemos mantener nuestra identidad, o sea, no perder nuestra identidad primero como hijos del Señor, porque, por ejemplo, a pesar de que ellos sus heredades o sus bienes ya pertenecían a este extranjero, y se sentían huérfanos, viudos, y que aún el agua se la estaban vendiendo súper cara y la leña, ellos seguían siendo hijos del Señor. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que nosotros podemos hacer es que, a pesar de que vengan circunstancias a nuestra vida y nos sientan que hemos perdido y sea real la pérdida, no debemos perder nuestra identidad, porque, por ejemplo, el diablo nos puede quitar todo, hermano. Por ejemplo, allí está nuestro hermano Jot, ¿verdad? Recordemos que él, desde un día para otro, bueno, perdió sus hijos, perdió su estatus social, aún, perdió aún hasta su salud, ¿verdad? Y bueno, van a haber situaciones o van a haber pruebas, circunstancias en nuestra vida donde vamos a tener que pasar por estos episodios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 23, ¿verdad? Que nos habla acerca del valle de sombra de muerte. Y en una oportunidad predicaba sobre los distintos valles que nosotros como creyentes atravesamos. Y ese es uno de los valles. Valle significa descenso, o sea, allí, entonces en el Salmo 23 se habla de ese valle de sombra de muerte, donde nos sentimos prácticamente desprotegidos, ¿verdad? Pero entonces la promesa de el Señor, ¿verdad? Y que lo dice allí, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte,
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, o sea, aunque ciertamente pasemos por circunstancias de pérdida, ¿verdad? Nosotros no debemos perder nuestra identidad como hijos, ni perdernos en lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros, que estamos en esta tierra para un propósito y que para los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, por ejemplo, algo que el enemigo también va a tratar de robarte es tu identidad. Pero es lo único, ¿verdad? Que o sea, tú puedes mantener, ¿verdad? O sea, que él no te puede despojar. O sea, es si tú ciertamente cambias, ¿verdad? O sea, si es por decisión tuya, o sea, pero nadie puede quitarte la identidad de hijo de Dios. Ellos, a pesar de que estaban en esta situación de pérdida, de posesión y de estatus, ellos seguían siendo el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Tenemos en la segunda parte, bueno, o podremos hacer esta segunda división, del versículo 6 al 9, hermano Roandi, por favor. Entonces, donde vemos la humillación política y social. Del verso 6 al 9. Sí, por favor. Dice así: al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí, hermana, o sigo? Es hasta el 9. Hasta el 9. Ajá. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Amén. Está muteada, está muteada. Ah, disculpa. Ok. Dice que ellos al egipcio y al asirio habían extendido sus manos para saciarse, para saciar de pan. Entonces, vemos que ellos buscaron en las naciones paganas ayuda en lugar de buscar a Dios. El resultado fue la humillación de tener que mendigar, de mendigar a sus antiguos enemigos. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pensamos que al momento que pasamos por una situación difícil, que quien nos va a resolver, o como decimos criollamente, quien nos va a sacar los pies del barro, es el mundano, ¿verdad? Entonces, o aún, podríamos pensar aún hasta en el mismo hermano, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, o sea, nosotros siempre en medio de la situación difícil debemos clamar al Señor. Entonces, ellos, dice que habían extendido sus manos a sus enemigos, pero, o sea, no habían conseguido absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, nosotros en las situaciones debemos extender nuestras manos es al Señor. Y tendríamos que preguntarnos o internalizar esto. ¿A quién acudimos primero cuando estamos en crisis? A veces extendemos las manos a las soluciones rápidas, a las influencias humanas, para saciarnos de pan, para resolver cualquier urgencia. Pero nosotros debemos ciertamente extender nuestras manos, ¿verdad? O nuestra oración o nuestra motivación ciertamente es al Señor, porque allí ellos, a pesar de que estaban pasando por esa situación difícil, ellos no encontraron nada en estas personas que por lo menos pudieron haberse compadecido o condolido desde la situación en la cual ellos estaban viviendo, pero o sea, no. Entonces, es ciertamente el Señor quien nos puede ayudar en las situaciones difíciles, También tenemos desde el verso
Gloria al Señor. Desde el verso... A ver, ya, me perdí aquí un poquito con este apunte. Desde el verso 10 al 14, por favor. Marianelda. Nuestro pie se engrandeció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Hasta el 14 me dijo? Hermana, me dijo que pena, ¿hasta qué? Sí, hasta el 14. Los ancianos no se ven más en la puerta y los jóvenes dejaron sus canciones. Hermana Carolina, ¿podría encender el micrófono, por favor? Ok, estaba hablando muteada. Ok, vemos que aún este sentimiento de pérdida no tan solo fue en la parte material y en la parte de ellos sentirse desamparados, pidiéndole ayuda a sus enemigos, sino que aún en su cuerpo físico se manifestaba, ¿verdad? El cambio o la fragilidad, El cuerpo humano sufre las consecuencias de las crisis espirituales y sociales. La piel de ellos se dice que en el versículo que se volvió como quemada por el hambre, que nos habla de una agonía que se nota por fuera, pero nace de una carencia profunda por dentro. Entonces ellos, o sea, estaban pasando hambre, estaban pasando en este momento de este dolor, y de Siria, ¿verdad? Entonces, pero aún dice que su piel se oscureció, se puso negra. Amén. Entonces, y nos habla acerca de esa o sea, de ser frágiles, de ser vulnerables. En tiempos de caos, los más vulnerables son ciertamente las mujeres y los jóvenes. Son los primeros en sufrir violencia y abuso. La pérdida de protección de Dios deja a la sociedad a la merced de los instintos más bajos del ser humano. Entonces, por eso ellos dicen, las vírgenes, ¿qué pasó con las vírgenes? Según según lo que se leyó, ¿qué pasó con las vírgenes del pueblo? Se la violaron. Las violaron. Violaron a las vírgenes del pueblo. Entonces, y ciertamente en tiempos de destrucción así, entonces, o sea, los más vulnerables siempre son los niños y las mujeres. Entonces, o sea, los que sufrían más. Entonces, era un escenario bastante decadente. Dios aborrece la violencia y el abuso del poder. Nosotros podríamos aplicar esto como que, o sea, darle la aplicación directa, que es el compromiso con la justicia y la protección de los indefensos en nuestro entorno. Entonces, nosotros ciertamente cuidamos de los niños, estamos pendientes en este momento donde, por ejemplo, es muy doloroso ver en entornos de pecado, de familias disfuncionales, que los niños ya, o sea, son marcados desde muy, muy jóvenes, muy niños, porque muchos son abusados,
física, sexualmente. Entonces, ¿quién tiene cuidado ciertamente de ellos? Entonces, nosotros como creyentes, como iglesia, sí, esa siempre debe ser una de nuestras oraciones, orar por los más vulnerables, por los niños. Entonces, y Jeremías pudo ciertamente ver cómo era el dolor desde los niños y de las mujeres vírgenes, pues, o sea, de las jovencitas en medio desde el caos que ellos estaban viviendo como nación. Entonces, ciertamente fue una situación bastante fuerte la que por la cual ellos atravesaron. En el verso 19 dice, el trono no cae, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. La perspectiva. Los tronos de Judá han caído, el trono de Babilonia caerá, pero el trono de Dios es inmutable, o sea que no se cambia, no cae. ¿Quién puede derrocar el trono del Señor? Por allá Satanás, cuando estudiemos Ezequiel, específicamente en el capítulo 28, vamos a ver el golpe de estado que pretendió darle Satanás al Señor. Pero, o sea, si no hay alguien que pueda, o sea, criatura creada que pueda ciertamente atentar contra el trono de el Señor. Entonces, él es el Dios todopoderoso. Todo lo demás ciertamente somos criaturas, somos creación, pero Él es el creador. Entonces, no hay alguien que, por ejemplo, pueda medir fuerza con el Señor. Entonces, Satanás, aunque a través de la Biblia tiene el nombre de el adversario o de el enemigo, pero sí, podríamos calcular en cuanto que si podrían medir fuerza o medir poder, esto es imposible. Entonces, claro, ciertamente a Satanás se le ha entregado cierto poder por cierto tiempo, porque la Escritura lo dice, pero en comparación con el poder del Señor, con el poder de Dios, entonces no puede compararse medir fuerza el mar, porque más poderoso es nuestro Señor. Entonces, o sea, su trono jamás va a caer. Entonces, de hecho, el trono de Satanás tiene hora y fecha de que ciertamente también caiga, pero el trono desde el Señor ha de permanecer para siempre. Y nos da esta seguridad. Oramos con esperanza porque el Rey que gobierna el universo sigue sentado. Recordemos lo que le había pasado a Isaías, ¿verdad? Que él estaba triste, ¿por qué? Porque ciertamente Usías, su primo, había muerto. Y cuando él tuvo esta experiencia con la gloria desde el Señor, ve al Señor sentado en su trono. Entonces, o sea, que humanamente los tronos terrenales caen, pero el Señor siempre está sentado en su trono. Y de allí nadie lo va a mover. Amén. Entonces, y esa debe ser nuestra confianza y nuestra convicción de que si Dios está en su trono, entonces, y yo estoy en sus manos, ¿qué puede hacerme el hombre? Amén. También vemos que en el verso 21 nos dice, vuélvete, volvemos a ti, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Y aquí nos encontramos con la teología de la gracia. El hombre está tan roto que no puede volverse a Dios por su propia fuerza. Nosotros estamos en Cristo, pero fue porque Él salió a nuestro rescate, porque ninguno de nosotros estaba buscando al Señor. Y si le servimos, es porque Él nos ha dado la fuerza para servirle. Porque ¿quién por sus propias fuerzas puede ciertamente mantenerse firme en este camino? Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?
En primer momento fue necesario que Cristo se hiciese hombre y viniese a rescatarnos. Y aún hoy por hoy, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los que estamos caminando en este camino del Evangelio, Él con su amor nos sedujo, Él con su mano nos trajo, Él nos salió a buscar. Por lo menos yo no estaba buscando a Dios por ninguna parte. Dios no estaba en mis noticias. Pero a Él le plació ciertamente aparecerse, revelarse. Decir, estoy aquí, Yanel. En medio de todo tu caos y de toda esta locura, se presentó el Señor y me amó primero. Como dice Juan. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces, no es por nuestras propias fuerzas. Es por Él. Es una oración de total dependencia del Señor. Tú tienes que iniciar la restauración. ¿Acaso nosotros podemos curarnos a nosotros mismos? Restaurarnos a nosotros mismos. Hermano, ni siquiera cambiarnos. O usted puede cambiarse a usted mismo. Pero nosotros muchas veces somos tan abusadores que nosotros queremos cambiar a otro. O sea, queremos cambiar a otro, no, pero para que otro sea de tal forma, de esta forma, de esta forma tú tienes que ser así. No, hermano, descansemos en el Señor. Nosotros no hemos podido ni siquiera nosotros mismos cambiarnos a nosotros mismos, sabiendo, ¿verdad? Nuestras debilidades. Necesitamos el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que transforma, el que restaura, el que liberta, el que sana, el que hace las cosas nuevas. Porque el nuevo nacimiento ciertamente viene, es por Él, es por el Espíritu. Entonces, no tenemos ciertamente la fuerza para iniciar esta restauración. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? En cada área donde necesitemos ser sanados, ser restaurados, ir al Señor, ir a quien nos hizo, ir al fabricante y decirle, Señor, esto está roto. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo restaurarlo. No tengo ni siquiera idea, pero tú sabes cómo hacerlo. Y Él es experto en restaurar. Dijimos que Lamentaciones hace alusión, amén. Lamentaciones hace alusión al muro de los lamentos, ¿verdad? Y lo más tremendo es que el Señor vino a restaurar los muros caídos en nuestra vida. Él es el Dios de esta restauración. Entonces, sí, allá está el muro de los lamentos. Y por más lamento y por más situaciones difíciles que hayamos atravesado, Él tiene el poder y Él se glorifica. Y esa es su especialidad, restaurar, sanar, libertar, hacer las cosas nuevas. La restauración completa implica una relación renovada, no solo mejores circunstancias. Entonces, la restauración es algo que es desde adentro. O sea, porque muchas veces nosotros pensamos que la restauración es como que si fuese, bueno, algo está restaurado, voy y le cambio la pintura, por así decirlo, a una pared que esté fea. Entonces, no, bueno, voy a restaurarlo. Esta es la restauración humana, por colocarle este nombre. Entonces, lijamos y pintamos de nuevo, no, ya fue restaurada, pero en realidad sigue ciertamente, porque si la pared se puso fea debido a una filtración, entonces en la restauración humana va y lija y echa otra vez pintura, pero con el pasar del tiempo, si es debido a una filtración, se va a poner fea nuevamente, ¿verdad? Porque no se está atacando el problema real de por qué se puso fea. Entonces, en la restauración que el Señor hace, ataca el problema de fondo. Entonces, o sea, sí,
trabaja en la pintura, pero primero arregla la filtración. Entonces, y en el corazón de el hombre va a tratar es con el pecado. Entonces, o sea, porque no es la consecuencia. Sí, que la consecuencia, o sea, tú comienzas a actuar diferente, vas a tener consecuencias diferentes por o resultados diferentes. Pero entonces es en el cambio de fondo. Entonces, el Señor va a tratar, ¿verdad? Ciertamente con una relación renovada, primeramente con Él, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos quebrados o estamos rotos por dentro, es porque hemos dejado la comunión con el Señor. Porque de una u otra forma hemos contristado al Espíritu Santo, porque nos hemos alejado, hemos dejado de orar, hemos dejado de deleitarnos en su presencia. Y cuando hablamos de esta comunión, ¿verdad? O relación renovada, nos habla ciertamente de que podamos oír la voz del Espíritu Santo, porque no es nada más orar que, por ejemplo, yo vaya y me siente, bueno, Señor, y esto y el otro, reprendo al diablo, Señor, y esto y lo otro, entonces, que yo diga tantas cosas, pero que no oiga la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces llamamos relación a un monólogo. Y el monólogo es cuando nada más habla una sola persona. Entonces, esa relación renovada, ¿verdad? O esa relación genuina implica que usted y yo estemos atentos o podamos oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, hermano. Y Él está dispuesto a ministrarnos en cada área de nuestra vida y darnos las directrices en cada circunstancia. Y aún más, porque pues Juan dice, porque en vosotros está la unción del Santo, que aún podamos percibir cosas que al ojo humano o al conocimiento humano no se pueda percibir o no se pueda ver. Pero es cuando estamos en esta relación renovada, que era necesario que ellos ciertamente pasaran por esta circunstancia. Entonces, pero que esta relación comienza, como dijimos en los capítulos atrás, cuando reconocemos, por nuestros pecados, cuando pedimos perdón, cuando le pedimos perdón al Espíritu Santo, hermano. Y como el Señor está dispuesto, como escribió André, él no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo que humea. Entonces, solamente nosotros debemos decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser renovado. Cambia esta área de mi vida. Señor, me siento roto, me siento vacío, me siento perdido, Señor. Hay un mensaje de una hermana que predicó hace bastante tiempo, que fue uno de los que marcó mi vida. El mensaje se titulaba Perdidos dentro de la misma casa. Entonces ella iba y lo ubicaba allí en el pasaje de el hijo pródigo, pero de el hijo mayor. Que usted sabe que una vez que volvió el hijo pródigo, bueno, el padre estaba contento, fue y lo recibió, pero el hijo mayor no vino a gozarse con el padre y con el hermano. Entonces ella explicaba que muchas veces nosotros podemos aún estar perdidos dentro de la misma casa, dentro del mismo evangelio, yendo al culto, congregándonos, podemos estar perdidos afuera de esta conexión. Pero entonces, ¿qué me habla de estar ciertamente cimentado? Ellos mismos allí, en este contexto. Ellos tenían el templo, a ellos se les había entregado la ley, Dios les había levantado profetas, pero habían estado perdidos dentro de la misma casa como nación, a pesar de ser la nación escogida por el Señor. Entonces, ciertamente en esta restauración implica una relación, hermano. Sí. El cristianismo no es religión, es relación. Es oír la voz del Espíritu Santo, es ser guiados por Él, es ser confrontados, pero también ser consolados.
porque Él tiene palabras específicas para cada circunstancia por la que nosotros pasemos, pero debemos ciertamente darle el tiempo y el lugar para oírle, porque imagínese usted que yo lo llame a usted, oye, hola, ajá, que vaya y llame a María Nelda. Hola, María Nelda, ¿cómo estás? Y comience a hablar yo, y esto, entonces, bueno, chao, María Nelda. Entonces, bueno, la hermana me preguntó que cómo estaba, pero nunca oyó de mi estado de cómo yo estaba. Entonces, muchas veces hacemos eso mismo con este Señor y nos levantamos. Ay, sí, oré, me levanté, que esto. No, es percibir su voz. Y el libro termina ciertamente hablándonos acerca del lamento a la alabanza. El final del libro, Lamentaciones, termina con una pregunta dolorosa. La respuesta del Evangelio, Dios envió a su Hijo, el varón de dolores, para ser consumido por el juicio que nosotros merecíamos. Porque Él fue consumido en la cruz. Nosotros podemos decir hoy, grande es tu fidelidad. Tu esperanza no está en tu capacidad de aguantar, sino en la promesa de sostenerte. Amén. En su promesa de sostenerte. Amén. Entonces, ciertamente, aunque Jeremías fue el testigo ocular de toda esta devastación, toda este caos que él profetizó y le tocó vivir. Hay uno que es experimentado en quebranto, que aún fue aún más quebrantado, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y que la Biblia lo llama el varón de dolores. Entonces, y que por él, ¿verdad? Por él y en él, en él cayó todo el juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Entonces, pero él lo llevó en la cruz y pagó por ello. Por eso hoy por hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y decir tu fidelidad. Hablar acerca de la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó por ti y por mí. Teletestai. La cuenta ha sido pagada. Ya ha sido pagado. Entonces, aunque pasemos por circunstancias difíciles, la victoria está segura en Él. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Entonces, no le huyamos al valle, al diferente valle que podamos atravesar, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestra economía, ya sea en nuestras emociones. No le huyamos, porque tenemos que atravesar. Porque si aún uno para ir desde una montaña a otra es necesario pasar por ese valle. Muchas veces nosotros queremos alcanzar niveles espirituales o Señor, por ejemplo, a mí me gustaría que tú me usaras como fulano, como o como mengano, Señor, pero es necesario el valle antes de ciertamente llegar a la montaña. O sea, para pasar de un nivel a otro. Pero entonces, en medio de esos valles, Dios tiene una enseñanza. Para ellos, para el pueblo de Judá y de Jerusalén, fue una enseñanza grande y fue necesaria porque fueron curados ciertamente de la idolatría totalmente. Fue necesario. Entonces, así va a ser necesario que usted y yo pasemos por situaciones que en primer momento no van a ser agradables, pero son necesarias. Pero entonces, en medio de esa situación, lo que debemos hacer es confiar en el Señor y saber que Él nos va a sostener, que su promesa, es decir, no decirnos, no vas a pasar. Sí, sí vas a pasar. Sí vas a pasar.
pero Él te ha de sostener. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí culmina ciertamente el libro con esta, con estas apreciaciones, ¿verdad? Entonces, con estas preguntas, pero ya la pregunta ciertamente ha sido contestada. Entonces, ¿dónde fue contestada? En la cruz del Calvario. ¿Dónde fue contestada? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso debemos estar confiados, hermanos. Debemos estar confiados. Y esta pregunta está entre el verso 20 al 22. Por favor, Andrés, si puedes leer Lamentaciones 5 del 20 al 22. Sí, hermano, ya. Lamentaciones 5 del 20 al 22. Okay. Dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Porque nos has desechado, perdón. Te has airado contra nosotros en gran manera. Y así termina el libro. Wow. Vemos que podríamos nosotros decir, wow, qué manera tan trágica, ¿verdad? O sea, como termina aquí, o sea, no vemos esperanza por ninguna parte porque, o sea, ellos dicen, o sea, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Vuélvete, oh Jehová, y nos volveremos, o sea, nos has desechado. Pero por eso digo, la respuesta es el Evangelio, la respuesta es Cristo Jesús, que Él no desechó a la humanidad, de hecho, él no desechó al pueblo de Israel, porque todavía hay bastante promesa que se tiene que cumplir literalmente en el pueblo de Israel. En el milenio, todas las promesas de posesión de la tierra y de el reinado milenial, ¿verdad? O sea, gobernar ciertamente, o sea, donde se cumple el pacto davídico, el pacto con Abraham. Todo esto se va a cumplir allí. Entonces, aunque ellos estaban ciertamente desolados, ¿verdad? Y entristecidos, porque, o sea, y con esta tristeza en estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros? La respuesta fue contestada, no. El Señor no olvida para siempre. El Señor no los olvidó para siempre. Igual forma, igual forma que nosotros. Podemos pasar por circunstancias donde nosotros sentimos un Señor, pero no te veo por ninguna parte, Señor, tú no estás. Pero Él no olvida para siempre. Y mucho más aún nosotros que sabemos que, o sea, Él no nos puede olvidar para siempre porque Él ya pagó por nosotros, Él ya murió por nosotros y Él nos da la salida. Los temas claves en los cuales podríamos nosotros reflexionar. El pecado generacional, cómo las decisiones del pasado afectan el presente, pero no anulan la posibilidad de clamar a Dios. Entonces, no sé lo que hayamos convertido, muchas veces llevamos en nuestro propio cuerpo las marcas del pecado por decisiones que tomamos. Usted me dirá, oye hermana, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, muchas veces nosotros en nuestro pecado tomamos decisiones, por ejemplo, hay personas y con toda esta tecnología de cirugías y toda esta parte, pero imagínense una persona que fue hombre y que aún se mutiló sus órganos genitales, o sea, que era homosexual y se mutiló sus órganos, se puso implantes, pudo haber hecho muchos cambios, ¿verdad? Llega a Cristo, reconoce su identidad de este hombre, el Señor lo liberta, pero hay cambios físicos, o sea, cómo tú
vuelves o sea, tu mente ha sido renovada, tu parte espiritual, pero hay una marca física, o sea, no puedes volver a tu estado original de este hombre, por así decirlo, cuando hay una mutilación en ese sentido. Entonces, o sea, le pongo ese ejemplo como el extremo, pero también cuántas personas por llevar una vida promiscua no adquirieron enfermedades de transmisión sexual o aún SIDA. Y aunque el Señor es poderoso para sanar, pero y si no sana, y si parte o sea, por esta consecuencia de una mala decisión o de su mala decisión en el pasado, pero a pesar de esto está la misericordia el Señor. Entonces dice, puede estar la consecuencia de esa decisión, pero no anula la posibilidad de clamar al Señor. Y es que si este cuerpo físico se desvaneciere, entonces el Señor nos tiene un nuevo cuerpo, amén. Entonces, si nos hicimos tatuaje o si hicimos algo con nuestro cuerpo y, oye, o sea, es irreparable, creo que es la palabra, no, irreversible, que nos ha hecho cosas irreversibles con nuestro cuerpo, pero aún podemos clamar al Señor. También nos habla acerca de esta verdadera restauración, que no es solo recuperar los edificios, sino recuperar la relación con el Creador. Entonces no es solo la apariencia, es sentir la plenitud, es vivir en la plenitud del Espíritu. No es tan solo tener la información, es tener la experiencia, es tener la vivencia. Entonces a eso nos llama el Señor. También nos habla acerca de la honestidad en el dolor. El capítulo termina con un tono casi melancólico, recordando que la fe no ignora el sufrimiento, sino que lo lleva al lugar correcto, los pies de Cristo. Ese es el lugar correcto. Entonces, no es lo que sufra, no es la circunstancia, no es el dolor, no es lo devastado que te sientas, la pérdida que hayas tenido. Es que eso lo debes llevar a los pies del Señor. Señor, aquí estoy, rota, quebrada, dejada, menospreciada, burlada, sea como sea, engañada. Señor, aquí estoy con mi dolor, pero aquí lo traigo a tus pies. No sé qué vas a hacer, porque ni yo misma sé cómo hacer, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Y Él es especialista en restaurar y cambiar. Recordemos como lo que dijo André, no tanto el entorno, porque de repente te siguen menospreciando, te siguen aborreciendo, sino cambiar tu visión acerca de las cosas. Eso es lo maravilloso de caminar con el Señor. Entonces, vemos que aunque el libro tiene este tono melancólico, ¿verdad? Y que uno podría decir, wow, de devastación, entonces nos enseña que aún, como fuimos y lo dijimos, aún en el dolor más profundo, el Señor organizando este libro de forma alfabéticamente, el Señor está al mando. El Señor aún estructura todas estas situaciones difíciles que podamos atravesar y que atravesaron ellos para glorificar su nombre. Eso es lo hermoso del Evangelio y eso es lo hermoso de Cristo Jesús. ¿Sí? No importa el entorno, no importa el sufrimiento, no importa lo que te hicieron o lo que estás pasando. Lo importante es que lleves esa situación a los pies de Cristo. Y cuando lo llevas a los pies de Cristo, te encuentras que Él ya pagó por ti. Entonces, pero una cosa es que yo te lo diga y que tú tengas la información. Y otra cosa diferente es cuando tú lo llevas a la relación. Porque
el gozo de la salvación es algo que se siente, el gozo de la comunión con el Señor es algo que se siente, hermano. Entonces, aquí nosotros podemos hablar, pero es en el lugar secreto donde usted debe tener esa comunicación, esa experiencia con el Señor, y que es particular. Amén. Entonces, bueno, hemos concluido con el libro de Lamentaciones. Ya para nuestra próxima clase nos correspondería comenzar con Ezequiel, el cual es bastante largo también. Entonces, pero bueno, iremos ciertamente explicando poco a poco. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, yo que voy a esperar dentro de un ratico terminar de ver el video. Me falta como 1 hora y media más o menos otra vez porque yo lo dejé en 1 hora y media. Para luego ver la clase completa pues, que usted dio y responder el cuestionario que usted puso allí en el enlace. Y bueno, por esa parte ponerme ahí al día y lo del microsermón también, tratarlo de hacer hoy mismo. Pero voy a estar más tranquilo, o sea, dentro de un rato que yo pueda prestarle atención bien a lo que falta del video, pues, de la clase, porque eso me queda a mí para conocimiento también. Amén, amén, amén. Amén. Pasé por el grupo unos videos de este acto simbólico de alumnos de este presencial. Ajá, han hecho eso, entonces, bueno. Andrés. Profesora, usted dijo una expresión que creo que es griego, teletestai. ¿Qué quiere decir y en qué contexto se dice? ¿Está en la Biblia, no está en la Biblia? ¿Qué se refiere? Tú sabes que nosotros, los cristianos evangélicos en Maús, tendemos a en el tiempo de Semana Santa, predicar acerca de las 7 palabras. Yo no sé si allá en Sí, el sermón de las 7 palabras de la cruz, sí. El sermón de las 7 palabras. Es clásico, es clásico. No solamente en Emmaús, es algo que en varias asambleas lo hacen. Aunque yo nunca lo he oído, pero sí sé más o menos a qué se refiere porque he leído el Evangelio. Pero no lo he oído de alguien que diga, no, bueno, hoy vamos a predicar este sermón. La verdad, no he tenido el privilegio. Bueno, te invito a nuestro culto de Semana Santa en nuestra iglesia online, donde puedas oírlo, la predicación de cada una de estas 7 palabras. Entonces, esta expresión teletestai es la expresión pagado está, ¿verdad? Entonces, o sea, ya todo está cumplido. O sea, ya se cumplió. Entonces, que fueron una de estas últimas 7 expresiones que el Señor hizo justamente antes de morir. Entonces, cuando Él dice, ya todo se cumplió, entonces la traducción en el griego original es teletestai y significa todo está pagado, ¿verdad? O sea, todo ya está cumplido. O sea, entonces cuando dice, y alguien lo lleva a la siguiente aplicación. Imagínese usted que usted va a un restaurante carísimo y usted come y pide la comida más cara que puedan venir. Entonces, venga alguien y le diga, mira, ya todo está pagado. Entonces, se refiere a eso. Entonces, ya todo está pagado. Entonces, ya el precio por la salvación, hermano, ya el Señor la pagó. Nosotros no podemos hacer nada o sea, añadir, no, bueno, es aceptar a Cristo y guardar tal cosa, no. Entonces, es solamente creer en Él. Que debemos santificarnos y purificarnos a nosotros mismos, sí, porque es producto de esa misma salvación evidente en nosotros. Porque como dice la Escritura, que el que es espiritual anhela las cosas espirituales. Entonces, pero se refiere en ese contexto. Teletestai. Amén. Entonces, Profe, disculpe.
Entonces esa sería la frase consumado es, ¿no? No es la misma. Consumado es, sí. Ah, Consumado. sí, ok, disculpe. Ah, pues, sí, sí. Versión Reina Valera, hermano, sujétese, por favor. Ay, sí, sí, discúlpeme. Pasa que uno para estos estudios, bueno, lee aquí, lee allá, pero Reina Valera es ese, como tú lo estás diciendo. Consumado es, teletextile. El precio se ha pagado. Ok, ajá. Con respecto al acto simbólico, ¿verdad? Porque está el microsermón con el tema que les asigné y está el acto simbólico o mensaje sin palabras, donde usted debe tomar un pasaje o un versículo bíblico y realizar un acto simbólico, o sea, una predicación sin palabras. Usted no va a hablar. Entonces, tal cual como vieron el martillo desmenuzando a la roca. Ajá, bueno, por ejemplo, ¿ves? Entonces allí, entonces ahí, y el que hace allí lavándose las manos la hermana con lejía. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, el pecado permanecerá allí. Isaías, Eh, algo así, capítulo 1, 2, por ahí. Eso. ajá, Jeremías. Entonces, bueno, entonces ustedes van a ubicar en estos 4 libros, ¿verdad? Un acto simbólico. Yo no les voy a decir cuál. Usted órele al Señor, usted vea cuál se le hace más fácil significar y bueno, es realmente hacerlo, entonces no requiere mucho tiempo, sino nada más mostrarlo, pero desde esa forma. Ese es el acto simbólico, mensaje sin palabras. Ok, también con la otra actividad que tenemos, entrevistas con el profeta. Entonces ustedes son 3 y necesito que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Que escojan, ¿verdad? Que 2 sean periodistas y uno de ustedes sea el profeta. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la evaluación? Por acá mismo, por la plataforma. ¿De qué forma? Entonces, por ejemplo, uno de ustedes decide, ustedes se ponen de acuerdo quién va a ser el profeta y quién van a ser los periodistas. Entonces, usted va a entrevistar dos de ustedes van a entrevistar al profeta, ya sea Jeremías, o sea Isaías, o sea Ezequiel. Van a escoger uno solo. Y le van a hacer la pregunta, y le van a hacer unas preguntas, ¿verdad? Ciertamente donde usted profundice acerca de la vida de el profeta. No una pregunta, o sea, más cerrada. Por ejemplo, ¿viviste en Jerusalén? Que te pueda responder el profeta sí o no. De todas formas, yo les voy a enviar los videos de los que trabajaron hoy en presencial para que ustedes vayan y se vayan guiando acerca de la entrevista del profeta. Yo lo voy a pasar por el grupo. ¿Les parece? Ok. Entonces, ok. Creo que sí. Creo en el Señor que sí. Claro que sí. Amén. Bueno, Randy es el profeta. Bueno, no sé, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, para eso, no puede ser, o sea, tiene que ser, tiene que ser, Jeremías, Isaías o, o Ezequiel. Entonces, ustedes ven cuál les resulta mejor. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para ser despedidos. Roandy, por favor, ¿nos puedes despedir en oración? Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Dios amado, Señor, congregado, Señor, Padre, escudriñando las Sagradas Escrituras, Señor, ayúdanos
a seguir entendiendo tu palabra, Dios mío, Señor Padre de la gloria. Gracias, Dios amado, por abrazarnos con tu gracia, Señor, que no dependió de nosotros, de nuestra propia fuerza, sino de tu amor, Dios mío, por la humanidad, Señor. Gracias, porque entregaste a tus hijos, Señor Padre, a morir, Señor Padre, por nuestros pecados, Señor Padre. Gracias por revelarte en nuestras vidas, Dios mío. Señor Padre, te pedimos que nos ayude, Señor Padre, a ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Señor, ayúdanos a comportarnos, que seamos íntegros, Dios mío, obedientes, y que no descuidemos nuestra salvación, Señor Padre, ni nuestra intimidad, Señor Padre, con usted. Señor, bendice a la profesora Yaneli, siga dándole sabiduría a mi hermano Andrés, Señor, a mi hermana María, Señor Todopoderoso. Guárdalo, Dios amado, te dejamos estas actividades en tus manos, Señor, ayúdanos. No sabemos, Dios mío, Señor Padre, cómo comenzar, Dios amado, pero bueno, ahí sea usted guiándonos, Dios mío, y que sea para glorificar tu nombre, Dios amado, Señor. Gracias. Espíritu de Dios, tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Amén, amén. Bueno, un abrazo. Dios te bendiga, María Nelda. Dios te bendiga, Andrés. Dios te bendiga, Juan. Estamos en contacto. Cualquiera cosa, bueno, pregunte. Amén. Dios les guarde.